Camina conmigo un segundo. Estás en la Candelaria, en pleno centro de Bogotá. A tu izquierda, una casa colonial con las paredes descascaradas, ropa tendida en el balcón, una señora que lleva 40 años ahí. A tu derecha, un café de especialidad que cobran dólares imaginarios, ladrillo a la vista, luces cálidas, wifi gratis. Mismo andén, dos mundos que no se hablan. ¿Y si te dijera que esa señora probablemente ya no va a estar ahí en 5 años? No porque quiera irse, sino por el contrario, porque el barrio la va a expulsar sin decirle una palabra. Exactamente eso es lo que hoy vamos a diseccionar. No como una queja de barrio bonito, sino como un fenómeno social con nombre, con teoría, con cifras y con víctimas: la gentrificación. Este podcast nace de un ejercicio académico para la asignatura de Fundamentos de Sociología, pero honestamente es un tema que también nos atraviesa como ciudadanos en Bogotá, porque la gentrificación no es un concepto de manual, es Chapinero, es Teusaquillo, es Santa Fe, es el barrio Las Aguas, es la Candelaria, y es una ciudad que se está transformando bajo nuestros pies. Bienvenidos y bienvenidas a este recorrido sonoro. Yo soy su guía y en los próximos minutos vamos a responder 3 preguntas. ¿Qué es exactamente lo que está pasando en el centro de Bogotá? ¿Desde cuándo viene pasando? Y sobre todo, ¿a quién le está ocurriendo? Bien, antes de hablar de gentrificación como tal, vale la pena preguntarse qué hace que una situación sea, en términos sociológicos, un problema social. Siguiendo el enfoque que trabajan Paradeda, Pintos y Ríos en su libro Sociología, no basta con que algo incomode a un grupo de personas. Un problema social es una situación que afecta las condiciones de vida o relaciones de una comunidad y que además es reconocida colectivamente como algo que requiere una explicación y eventualmente una intervención. La gentrificación cumple esa doble condición. Afecta materialmente a quienes son desplazados y cada vez más gente la nombra, la discute y la denuncia. Con esa base, empecemos por el término. La palabra gentrificación viene del inglés gentry, que designaba a la clase de la alta Inglaterra victoriana. La acuñó la socióloga británica Ruth Glass en 1964 para describir algo muy concreto: la llegada de clases medias y altas a barrios obreros deteriorados y el desplazamiento silencioso de quienes ya vivían ahí. Pero cuidado, esto no se queda en Londres. Julián Ricardo Ruiz Lozano, en su artículo Aproximación conceptual a la gentrificación y sus impactos sociales, lo resume con una claridad que me gustó mucho. La gentrificación puede entenderse como la ocupación y la elitización de un territorio, un proceso que dispara los precios del suelo y genera, de forma casi automática, la expulsión de los habitantes de menores ingresos, quienes ya no pueden pagar el nuevo valor de la tierra. Pero ¿y esto ocurre en Bogotá? Aterricemos esto. Estefanía Quijano Gómez, en su estudio publicado en la revista Ciudad y Territorio, plantea algo que me parece clave. El centro de Bogotá ha vivido, sobre todo tras el paso a la economía de servicios, una reestructuración sociocultural y demográfica profunda, donde llegan nuevos hábitos de consumo residencial y nuevas tendencias del mercado laboral. Y hay un dato que me parece contundente. Según su análisis de la encuesta multipropósito de Bogotá 2017, localidades como Chapinero y La Candelaria concentran los porcentajes más altos de hogares unipersonales de toda la ciudad, con cifras cercanas al 40%. ¿Por qué importa este dato? Porque no es casualidad. Son jóvenes profesionales solteros con ingresos altos que eligen vivir solos cerca de su trabajo y de la oferta cultural. Y donde ellos llegan, alguien más se va. Vamos un poco atrás en el tiempo, porque esto no empezó ayer.
Mónica Cantor Bastidas, en su investigación sobre el Plan Parcial de Estación Central, publicada en la revista de Sociología de la Universidad de Nariño, rastrea el origen institucional de estas transformaciones hasta el año 2000, con el primer Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, que estableció zonas del centro susceptibles a lo que llamamos renovación urbana. Este instrumento, el plan parcial, suena técnico, burocrático, casi inofensivo. Pero Cantor Bastidas advierte algo muy importante. Aunque representa un avance en el tratamiento del suelo, también carga limitaciones serias, porque puede facilitar procesos de gentrificación al no tener en cuenta a fondo las condiciones socioeconómicas de la población que ya habita esas zonas. Ahora, si nos vamos más atrás en la historia de la Candelaria, encontramos algo fascinante. Quijano Gómez recuerda que ese barrio fue, desde el siglo XVI, el casco antiguo de Bogotá. Ahí vivía la aristocracia, ahí estaban las actividades administrativas y religiosas. Ese esplendor duró hasta principios del siglo XX, cuando el crecimiento desordenado de la ciudad expulsó a las élites hacia el norte, hacia Chapinero y Teusaquillo, dejando en el centro el deterioro en tugurización. Pero desde los años 70 algo cambia. Surge una nueva cultura de defensa del patrimonio histórico y arquitectónico. Y ahí dice la autora, nace la figura del gentrificador pionero, quien empieza a revalorizar los inmuebles deteriorados, atrayendo capital, restaurantes de alta gama, cafés, bares y desplazando poco a poco el comercio popular. Y aquí no podemos quedarnos solo en la historia urbana. Hay una discusión teórica de fondo. Ruiz Solano recupera la idea de Pierre Bourdieu, quien entendía la clase social no solo por el dinero, sino por la interacción entre capital económico, capital social y capital cultural. Eso explica por qué un artista, sin ser rico, también puede ser un agente gentrificador. Tiene poco capital económico, pero mucho capital cultural. Y esto me lleva al corazón del asunto. ¿Quiénes son los protagonistas de esta transformación? Porque aquí no hay solo víctimas o victimarios en abstracto. Hay personajes concretos con nombre y apellido. Quijano Gómez identifica, siguiendo autores como Ley y Contreras, a los llamados yapis, profesionales jóvenes entre 25 y 35 años con salarios de 4 millones de pesos o más, que valoran la centralidad, la arquitectura patrimonial y la vida metropolitana. Están también los estudiantes universitarios que llegan de fuera de Bogotá, de Boyacá, del Valle de Santander, buscando alojamiento cerca de sus universidades y que sin proponérselo empujan el fenómeno que la literatura llama studentification o universitarización del centro. Pero del otro lado están los precarios, trabajadores no calificados, muchas veces desempleados o en la informalidad, familias numerosas que terminan desplazados hacia la periferia sur y suroccidental de la ciudad. Y también están los decadentes, clases medias que por una ruptura, una pérdida de empleo o una quiebra, caen socioeconómicamente y encuentran en el centro deteriorado su última opción de vivienda accesible, hasta que ni siquiera eso les alcanza. Julián Ruiz Solano lo explica con una crudeza necesaria. El desplazamiento urbano se da porque el incremento generalizado de los precios del suelo expulsa a la población vulnerable, que sencillamente no está preparada para absorber los nuevos costos de la tierra. Y no es solo perder la casa. Ruiz Solano cita un estudio de Wingo de 1961 que sigue siendo dolorosamente vigente. Los trabajadores que viven lejos de su lugar de empleo terminan con un salario neto más bajo porque el transporte se come lo que ganan, es decir, te desplazan del centro y ese desplazamiento te sigue costando dinero todos los días de tu vida. Y en el caso puntual del Plan Parcial Estación Central, en el barrio La Alameda, entre Santa Fe y Mártires, Cantor Bastidas documenta que ya hay demoliciones activas,
manzanas completas desaparecidas y una población flotante y de arrendatarios que no tiene garantías claras de reasentamiento. Volvamos por un segundo a esa señora del balcón con la ropa tendida en la Candelaria. Ya no es una imagen bonita para abrir un podcast. Ahora sabes que tiene un nombre técnico: población desplazada por renta de monopolio de segregación. Sabes que su casa, sin que ella mueva un dedo, empezó a valer más de lo que ella puede pagar. Y sabes que esto no es casualidad, ni destino, ni progreso natural de la ciudad. Es un proceso con actores, con instrumentos jurídicos, con ganadores y con perdedores. La próxima vez que camines por el centro de Bogotá y veas un edificio de ladrillo restaurado al lado de una casa que se cae a pedazos, no la veas como contraste estético, velo como realmente es: una frontera. Y detrás de esa frontera siempre hay alguien que se está yendo. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Este fue un ejercicio académico, sí, pero también una invitación a mirar la ciudad con otros ojos. Quien presenta el podcast, Geraldine Villanueva Hernández, para la asignatura de Fundamentos de Sociología, apoyándome en el trabajo de 3 investigadores que vale la pena buscar: Julián Ruiz Solano, publicado en la revista Ciudades, Estados y Política; Estefanía Quijano Gómez, publicada en Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales; Mónica Cantor Bastidas, publicada en la revista de Sociología de la Universidad de Nani. También retomé el enfoque conceptual del libro Sociología de Paradeda, Pintos y Ríos. Dejo todas las referencias completas dentro del mismo.